A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allegóme de corazón, te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación. Oh, cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. Mesías que muere perdón por ganar, Mesías que puede salvar del pecar, es Él el Mesías que es menester, Mesías que es bueno tener. Es de ti, es de ti, es tuyo mi buen Salvador. Pastor que al rebaño su vida dará, pastor que de todo lo protegerá, es Él el pastor que es menester, pastor que es bueno tener. Es de ti, es de ti, es tuyo mi buen Salvador. Piloto que sabe el peligro del mar,
y puede los barcos al puerto guiar. Es él el piloto que es menester, piloto que es bueno tener. Es de ti, es de ti, es tuyo mi buen Salvador. Refugio del frío y del gran ventarrón, refugio del juicio y la condenación. Es él el refugio que es menester, refugio que es bueno tener. Es de ti, es de ti, es tuyo mi buen Salvador. Hasta que vengas, nuestro Salvador, nos congregamos para recordar tus muchas penas y tu grande amor. En tu memoria sí partir el pan. Estás aquí, sabemos lo Señor, pues nos has dicho donde dos o tres se hallan reunidos en mi nombre yo, en medio de ellos me revelaré. Hasta que vengas solo un poco más y nuestros ojos te verán en luz, lleno de gloria, honra y majestad, llevando aún las huellas de la cruz. Ved que acercándose el día va, en que el Señor en su gloria vendrá a recoger en su alfolí lo que sembramos en tanto aquí. Él su fruto recogerá, sí su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé
Entre zarzales podrá caer cierta semilla y no florecer, mas el Señor a cegar vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, sí, su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Muy largo tiempo podrá pasar antes de ver su semilla brotar, mas ciertamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, sí, su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. En todo tiempo sin desmayar, vamos sembrando, llorando a la par, pues prestamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, sí, su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buen día, esperamos se encuentren bien. Quisiera comenzar esta pequeña meditación de la palabra de Dios con uno de los himnos que entonamos normalmente en la Cena del Señor. Dice el himno 251: dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Allí sufriendo crueles dolores, veo al Cordero, Cristo Jesús. Y es de bienestar, de beneficio para nuestras almas, contemplar a nuestro Señor Jesucristo y contemplar la cruz. Nosotros y toda persona en realidad viene a la cruz como pecadora, pero nosotros por la gracia de Dios hemos sido reconciliados y ahora podemos mirar hacia atrás y contemplar la cruz. Encontramos muchas cosas, pero quisiera detenerme en 4 actores que tenemos allí en la cruz. Tenemos al hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a Dios mostrando su amor para con nosotros. Tenemos también al hombre y tenemos también a Satanás. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora
y la potestad de las tinieblas. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Tenemos al hombre y lo tenemos allí en la cruz mostrando su total enemistad contra Dios. Debemos de recordar que Dios había probado al hombre, esta naturaleza humana que tenemos nosotros, Dios la había probado a través de los siglos. Y aquí tenemos al hombre probado por Dios bajo la gracia. Dios mostrando gracia al pecador. ¿Y qué es lo que tenemos? Que crucificaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había mostrado el poder de Dios. Había traído la palabra de Dios. Los había librado de sus aflicciones. Los había librado de sus angustias. Pero ¿qué testimonio nos da la palabra acerca de todo esto? El Señor Jesucristo en la parábola dice que los hombres dijeron, aquí está el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. El apóstol Pedro, hablando del mismo acontecimiento, dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Allí estaba Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mostrando gracia y librando de sus aflicciones al hombre. ¿Y qué es lo que tenemos? Total enemistad del hombre contra Dios. El Señor Jesucristo, antes de llegar a la cruz, nos dice en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. El hombre había sido probado por Dios en diferentes siglos, de diferentes formas, y había sido hallado culpable. Aquí tenemos ese juicio y el veredicto de Dios para con el hombre. El hombre es irremediablemente malo, está perdido, es un pecador. Ahora, dice el Señor Jesucristo, es el juicio de este mundo. Pero tenemos también allí en la cruz a otro personaje, y ese personaje es Satanás. El Señor Jesucristo, hablando acerca de él, nos dice en Juan capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dice él, viene el príncipe de este mundo. Nosotros recordamos cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo allí en el desierto. El Señor le venció por medio de la Escritura, pues él citaba la palabra de Dios, escrito está. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 11, el diablo entonces le dejó. Pero el testimonio que tenemos aquí en Juan capítulo 14 es, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás había sido vencido allí en el desierto, pero había regresado, había vuelto, pero había traído también todo el odio y había levantado toda la enemistad del hombre contra el Señor Jesucristo. Por eso, también en la cruz, el Señor se expresa así. En Juan capítulo 12, el Señor mirando aquel acontecimiento dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás había de ser vencido allí en la cruz. Y dice aquí, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto no ha sido ejecutado, esta sentencia no ha sido ejecutada todavía, pero ya está. Allí en la cruz, Satanás perdió y el Señor salió victorioso. Dice el escritor a los Hebreos también, allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces tenemos al hombre mostrando allí en la cruz su total alejamiento de Dios, levantando todo su odio, toda su enemistad allí en la cruz. Y tenemos también a Satanás dirigiendo toda aquella escena. Pero tenemos también al hombre perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, nosotros sabemos, había glorificado a Dios durante toda su vida. Pero Él vino a este mundo para morir. Dice Marcos 10:45 en palabras del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor había venido a este mundo para ir a la cruz, con el propósito de ¿qué? De dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor Jesucristo, tomando la figura del grano de trigo, dice así, en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor había de morir, para que hoy nosotros gocemos de esta salvación tan grande, para que nosotros, fruto de aquel sufrimiento en la cruz, podamos hoy gozar de esta reconciliación con Dios, podamos hoy gozar de todas estas bendiciones que nos han venido a través de la cruz. Dice, si Él no moría, quedaba solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor sabía que tenía que ir hasta la cruz. Pero, ¿qué significaba para Él ir hasta la cruz? El huerto de Getsemaní nos deja ver los sufrimientos anticipatorios a aquel evento que el Señor tendría en la cruz. Dice un pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que significaría ser abandonado por Dios allí en la cruz, porque él siempre estuvo en comunión con su Padre. Toda su vida estuvo en comunión. Y porque siempre estuvo en comunión, miraba allí hacia la cruz cuando sería abandonado por Dios. Pero también estaba en aquellos momentos el peso del pecado sobre su alma. Él siempre fue perfecto. Él siempre durante toda su vida fue el santo. No se halló maldad en su boca. Nunca hizo pecado. Y porque siempre fue así, él sabía que allí en la cruz él trataría con la cuestión del pecado. El peso del pecado estaba sobre su alma. Ser abandonado por su Dios cuando siempre estuvo en comunión. Dice Lucas acerca de aquel evento en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él decía, mi alma está afligida, mi alma está triste, porque él miraba allí en el huerto de Getsemaní, él anticipaba y miraba aquello que sucedería en la cruz. Allí en la cruz es donde él había de llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como nos lo dice Primera de Pedro 2:24. Él nunca hizo pecado. Nunca durante su vida llevó nuestros pecados, sino que fue hasta la cruz, cuando él había de llevar nuestros pecados.
cuando él había de sufrir el juicio de Dios, cuando él había de ser abandonado por su. Y todas aquellas cosas estaban sobre su alma en aquel momento. Y nadie estaba con él. Sus discípulos no pudieron velar con él una hora. Dice él en Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Él estaba solo. ¿Quién se compadecía de él? El Salmo capítulo 69, versículo 20, nos deja ver algunos sufrimientos de la cruz. Y dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Cuando él fue arrestado, sus discípulos huyeron. Él fue traicionado por uno de sus discípulos, por aquel con quien había compartido. ¿Quién se compadecía de él? El mismo Señor decía en Juan capítulo 16, versículo 32, He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre estaba con él. Allí en el huerto de Getsemaní, el Padre estaba con él. Pero allí en la cruz había él de ser abandonado por su Dios con el cual siempre estuvo en comunión. Pero tenemos no solamente al siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, sino que también tenemos al hombre perfecto, en perfecta obediencia. Dice Juan capítulo 14, versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Como el Padre me mandó, así hago. Y aquí y en aquel episodio del arresto, el Señor Jesucristo le dice a Pedro en Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Tenemos perfecta obediencia a Dios. Y tenemos también perfecta sumisión. Otro de los pasajes que nos hablan de esto se encuentra en Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios en el versículo 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor tenía delante de su mente las escrituras. Dice Él, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Nosotros vemos en el Señor Jesucristo una perfecta obediencia, una perfecta sumisión. Vemos también al siervo sufriente, que ha de ir hasta la cruz. Pero también tenemos nosotros en la cruz a Dios. Dios mostrando su amor para con nosotros. El apóstol Juan, en la primera de sus epístolas, nos dice en el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pecadores como nosotros, el Señor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí se manifestó en la cruz el amor de Dios. Allí se manifestó la gracia de Dios que abunda sobre el pecado. Allí también se manifestó la justicia de Dios tratando con la cuestión del pecado. Porque fue allí en la cruz donde el Señor llevó nuestros pecados. Fue allí en la cruz donde el Señor fue hecho pecado por nosotros. Como lo dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios. El Señor fue hecho pecado por nosotros allí en la cruz. Dios manifestó su justicia juzgando el pecado, pero también su amor al enviar a su Hijo para morir por nosotros. Tenemos allí entonces en la cruz todo esto, la gloria divina, pues el Señor Jesucristo había de glorificar en la muerte a Dios. Tenemos el pecado del hombre y la enemistad del hombre manifestada. Tenemos el mal de Satanás dirigiendo todas estas cosas. Tenemos también el amor de Dios proveyendo para nosotros un sustituto. Tenemos también la justicia de Dios al tratar con la cuestión del pecado. Tenemos el poder de Dios. Todas estas cosas se enfrentaron allí en la cruz. ¿Y cuál es el resultado para nosotros? Que es el fundamento inmutable de nuestra bendición. Allí en la cruz nosotros encontramos ese fundamento por el cual hoy hemos recibido tantas bendiciones. Y esto porque aquel hombre perfecto fue hasta la cruz por nosotros. El cántico, el himno que comenzamos leyendo, dice al final: dulces momentos, ricos en dones, de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Que el Señor nos conceda que podamos mirar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, contemplar aquella cruz, la cual es el fundamento de nuestra bendición, y podamos aprender, podamos ser beneficiados a través de la meditación de estas cosas. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y les mandamos saludos aquí desde La Paz. Ya finalizada la parte de la palabra del Señor, en el que hemos escuchado su palabra, ahora nos disponemos a poder ofrendar al Señor, a cumplir con el Señor. Y por más que estemos en pandemia, que no podamos salir de nuestros hogares, tenemos estas herramientas que el Señor ha permitido que podamos tener para que podamos ofrendar a nuestro Dios. A continuación tendremos el CBU y el link para poder hacer llegar nuestra ofrenda a los hermanos tesoreros. Y también, queridos hermanos, se ha habilitado la casa de nuestro hermano Javier Vilca para que podamos hacer llegar nuestra ofrenda, si en el caso que no podamos tener estas plataformas para poder ofrendar, podamos hacerlo también de esta forma. Recordemos entonces, nuestro hermano Javier Vilca está habilitado para recibir las ofrendas. Los anuncios para esta semana: estemos recordando que todas las reuniones pasaron a plataforma virtual, y tenemos entonces de esta forma el cronograma de estas semanas, si así lo disponen las ordenanzas gubernamentales. Tenemos domingo, reunión virtual a las 10 de la mañana, a las 11 continuado la escuela dominical para niños, a las 20 horas reunión general, una reunión muy similar a esta. También tenemos los días miércoles, reunión de oración a las 20 horas. Recordemos que todas estas reuniones son en formato virtual. Y también los días sábados a las 20 horas tenemos la reunión de jóvenes que se hace a través de la plataforma de Meet. Queridos hermanos, estemos cumpliendo con las ordenanzas de los gobernadores, siendo de ejemplo como verdaderos creyentes y cumpliendo también primeramente con el Señor. Vamos a orar para
despedirnos con la bendición de nuestro Señor. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos cuides, nos proteges, Señor, y que también consueles, Señor, a los hermanos que están pasando por momentos tristes, momentos difíciles, Señor, momentos de enfermedad. Padre amado, te pedimos, Señor, tu bendición, tu protección, tu cuidado. Padre amado, oramos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Ha terminado la reunión. A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allegóme de corazón, te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación. Oh, cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración.